Vamos a empezar esta reflexión en la Escritura. ¿Estamos listos? Eso es. Vamos a, en lugar de gritar como Bob Esponja, vamos a orar. Oremos. Te agradecemos, Padre, este tiempo, tu bendición, tu protección, Señor, para cada uno de nosotros. Gracias, Dios, porque como iglesia hoy nos podemos reunir para exponer tu palabra, para ser expuestos delante de ella, Señor. Rogamos que tú guíes este tiempo y nos permitas, Señor, hacer uso adecuado de este tiempo, Señor. Y, Padre, por favor, calla mi persona, mi humanidad, mi carne, y que sea tu Espíritu el que tome el control de este tiempo, que sea la palabra adecuada y correcta conforme a la necesidad de mis hermanos. Queremos pedir tu dirección, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a empezar a reflexionar en la Escritura, en el tema de esta semana, que es Filipenses capítulo 3. El libro dice, avanzando hacia la meta. Yo tengo un subtítulo ahí, advertencias para la vida cristiana. Esta es la forma sobre la cual quiero enfocar el tema de hoy. Un compañero del seminario que se llama Edgar David Miranda escribió lo siguiente, me gustaría leerlo literalmente para ustedes. Se llama El loco del camino. El loco del camino. Dice así: un hombre iba en una supercarretera a muy alta velocidad. Era de noche y estaba lloviendo, pero no había por qué preocuparse, pues el auto que él manejaba no era un auto cualquiera, era un deportivo del año, con la mejor suspensión, las llantas con el mejor agarre en las curvas y aún sobre el piso mojado, sistemas de seguridad muy sofisticados, bolsas de aire, los más poderosos faros de niebla, carrocería de la mejor aleación del mercado y los frenos más potentes que podía haber. Una maravilla de auto. No cualquiera poseía uno de ellos. Por ello es que tenía tanta seguridad para manejar en las condiciones de la carretera y a muy alta velocidad. Tiene la suficiente potencia como para reducir la velocidad a tiempo, se decía él mismo. Pero aún no acababa de pensar en ello cuando a lo lejos, justo antes de terminar una curva muy pronunciada, aparece la figura de un hombre. Parece desesperado. Tiene las manos en el aire y las agita con fuerza. Parece pedir ayuda. Él piensa para sí mismo: no tengo tiempo para detenerme para ayudar a nadie. Piensa así. Pero el hombre en la carretera parece aún más desesperado mientras el auto se acerca. No se quita de en medio de la carretera. El conductor no tiene más remedios que probar al extremo sus poderosos frenos y sus llantas. Se oye un rechinido increíble de varios metros y justo antes de atropellar a ese hombre, el auto se detiene. El conductor abre la portezuela, baja y, pensando en darle una lección a este tipo, ¿qué clase de loco suicida a medianoche se para en una carretera sin luces exponiéndose a que lo atropellen? Y en medio de una lluvia espantosa, llega el hombre y comienza a gritarle: óigame, ¿qué le pasa? ¿Está usted loco? ¿Por qué me detiene de esta manera? ¿No se da cuenta que pudo causar un accidente? Pudo haber ocasionado que me saliera del camino y que chocara. Y aunque confiaba en su auto, sabe que pudo pasar. El hombre del camino le dice: perdóneme, señor, pero es que pasé por aquí hace un rato y pude darme cuenta de que el puente que está justo acá adelante, justo al terminar esta curva, se ha caído. Y preferí arriesgar mi vida de esta forma a cambio de que tal vez
salvaré la suya. En medio del ruido de la tormenta escuché el motor de su auto. Es un auto poderoso, ¿verdad? Claro que sí, decía el conductor. Pero no creo que hubiera podido pasar los 25 metros que tiene el puente y cruzar el río y llegar al otro lado. Esta ilustración es para que cada uno de nosotros pensemos que el día de hoy su servidor y el Espíritu de Dios somos ese loco en medio del camino. Déjeme avisar a riesgo de que usted critique, se enoje, se ofenda o se moleste, advertirle de un peligro que hay más adelante y que si no toma precauciones adecuadas puede usted caer al vacío. Esta es la sección de Filipenses donde Pablo nos da 6 advertencias a las cuales pueden cada una de ellas ser tremendamente útiles para nuestra vida. Así es que vamos a leer el libro en el capítulo 3, la carta a Filipenses, capítulo 3, pensando en 6 advertencias. Vayan conmigo, Filipenses capítulo 3. Dice el verso 1: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el reescribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. El verso 1 bien puede ser el final de la sección anterior o el inicio de la nueva sección. Podemos resaltar 3 cosas. La exhortación de gozarse en el Señor independientemente de las circunstancias, la expresión de un pastor que cuida a su pueblo y repite la enseñanza, y aunque en ocasiones así parece, en ocasiones también es muy necesario. ¿Cuántas veces te dijo tu mamá no agarres eso? ¿A las cuantas entendiste? Y dirían por allá, ay, ajá. La necesidad de un pueblo que necesita escuchar la enseñanza. Como un padre que se sienta a platicar con sus hijos y recordarle los mismos principios, los mismos valores, esas mismas pláticas que no son pláticas de regaño, sino para hablar de aquellas cosas que son importantes para sus vidas. Cuando escucho esto, me viene a la mente este punto. Y me gustaría que usted tratara de identificarse en esto. Una persona que conoce al Señor y que tiene tiempo escuchando de Él, de su enseñanza, incluso en varias ocasiones de la misma enseñanza ha estado trabajando, pero en la vida práctica no ve cambios, ¿cuál sería el problema? ¿Cuál sería el real problema, la necesidad real que hay detrás de una persona que tiene la información correcta, pero vive en derrota? Y entonces yo tengo 3 posibilidades. Y me gustaría que si usted es una persona que está viviendo algún tipo de derrota en el área espiritual, tratara de encontrarse en alguno de estos 3. Primera, lo que falta es información. Es decir, ¿no sabemos cómo manejar esta situación? Bueno, esto es algo relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque con tener la información correcta, el problema se corrige. ¿Están de acuerdo conmigo? Es decir, si no sé, bendita ignorancia, aprendiendo se quita. Segunda área, no podemos, es decir, tiene que ver con esta capacidad de destreza o habilidad. Yo puedo tener la información correcta, pero puedo no hacerlo de manera adecuada. Yo puedo, les decía el otro día a los jóvenes, qué frustrante es jugar fútbol y saber lo que quieres hacer y que las patas no respondan. Porque sabes lo que tienes que hacer, pero falta destreza. Entonces, muchos de nosotros en esta línea de pensamiento podemos corregir esto como practicando.
Practicando cómo vencer aquellas áreas con las cuales estamos batallando. Esta área también es relativamente sencilla, porque lo único que requiere es disciplina, práctica, desarrollo. Pero hay una tercera área, a ver si adivinan. ¿No sabe? ¿No puede? ¿O? Muy bien. Y si hablamos de voluntad, entonces aquí tenemos que hacer una referencia a un cambio de carácter, a un cambio de convicción. No existe la voluntad adecuada, entonces por esta razón es que permanecemos una, otra y otra vez bajo la misma derrota. Porque no es falta de información, porque no es falta de destreza, es falta de voluntad. Es falta de voluntad. Vamos a hablar de 6 áreas donde el Señor quiere tratar con nosotros el día de hoy. Y quisiera que cada uno de ustedes tratara de encontrarse en una de ellas. Y si usted logra encontrarse en una de ellas, entonces pregunte: ¿no sé? ¿No puedo? ¿O no quiero? ¿No sé? ¿No puedo? ¿O no quiero? Y entonces así podremos tal vez atender de principio la necesidad que tenemos de fondo. Verso 2, primera área de necesidad. La primera advertencia para la vida cristiana es contra los judaizantes. Dice el verso 2: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores de cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. El pasaje exhorta a guardarse de este tipo de personas. Puede de inicio referirse a 3 tipos de personas. Sin embargo, yo personalmente creo que se refiere al mismo tipo de personas, es decir, judaizantes. Los adjetivos que usa para describir este tipo de personas nos ilustran cómo son. Dice, guardaos de los perros. Puede ser una referencia porque a ellos asimismo, a los gentiles, les llegaban a llamar de manera despectiva de esta forma. Si hay alguien orgulloso, es un judío. Y entonces, ¿eres judío o no? Y así clasificaba. Y cuando no eres judío, eres gentil. Y de una manera despectiva se referencia al gentil, es perro. Guardaos de los malos obreros, gente que no está al servicio de Dios, sino de ellos mismos, de sus propias creencias. Puede estar apelando a gente que buscaba algún tipo de beneficio a través de la práctica religiosa. Dice, guardaos de los mutiladores de cuerpo. Aquí específicamente se está refiriendo al rito, a la práctica de la circuncisión. La referencia concreta es a no adoptar prácticas judaizantes como la circuncisión. Pero no solo eso, hermanos, sino toda la serie de parámetros que vivían los judíos a través de su vida religiosa. Los sacrificios, las fiestas, los alimentos, las conductas. El libro de los Gálatas hace una tremenda explicación acerca de nuestra nueva vida en Cristo, donde hace una referencia que todo eso es una figura que viene a cobrar plenitud en la persona de Jesucristo. De manera tal que nuestra nueva vida en Cristo no está ligada a todas estas prácticas, ritos y costumbres judías. Porque cada uno de nosotros fuimos llamados a la libertad en Cristo Jesús. Es interesante que el mismo apóstol Pablo, al reclutar a Timoteo, le circuncida. Y le dice, lo hago por testimonio. Por testimonio. Pero no pensaba en imponer esta práctica a todo creyente, sino que trataba de guardar el testimonio de las personas más débiles. Y en este sentido, yo le preguntaría, ¿existen algunas prácticas que hoy en día, por convicción personal, podríamos adoptar o no adoptar, pero que no deberíamos de permitir que se imponga como una ley a toda la iglesia?
Esto quiere decir para no caer en legalismo. Déjenme darle algunos ejemplos para que no se quede esto en el aire. Yo tengo 2 pies izquierdos. Entonces, si alguien me dice bailamos, le digo, échale ganas. Y algunas personas piensan que no lo hago porque soy pastor. No, realmente lo hago porque tengo 2 pies izquierdos. Pero es una convicción personal, porque también para otras personas puede resultar hasta cierto grado incómodo. Es una convicción personal. Pero de eso que es mi convicción personal, no lo voy a elevar al punto de que todo cristiano tiene prohibido bailar. Eso sería legalismo. Mi hija es un trompo, le encanta bailar. Y si yo fuera legalista, yo estaría imponiéndole esta conducta a mi propia hija. ¿Es pecado ir al taekwondo? ¿Porque a mí no me gusta? ¿Por qué sería? Porque agredes a personas. Ok, esa sería tu convicción personal, pero no lo eleves al grado de ley. Y si tú tienes esta convicción, qué bueno, guárdala para ti. No te estoy diciendo que suicides tu convicción personal, pero no le impongas a los demás. Y así podríamos hablar de muchos otros aspectos que son importantes en la vida cristiana. ¿Cuál es el horario adecuado para que una señorita o un joven cristiano esté en su casa? ¿Cuáles son los criterios de una relación emocional entre 2 jóvenes puestos y dispuestos para casarse? ¿Existe el noviazgo cristiano? ¿Cuáles serían los criterios para una práctica religiosa? ¿Qué tipo de películas iría o a cuáles no? ¿De qué clasificación? Y así podríamos ir a diferentes áreas en las cuales cada uno de nosotros tenemos que tener una convicción personal y bien válida, pero no imponer esto como una práctica que se deba de incluir hacia todos. En ese sentido, dice la Escritura en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Y entendemos que todo no significa todo. Explico el asunto. Todo me es lícito, ya ves, puedo fornicar. No, eso está prohibido. Todo se refiere a este tipo de prácticas, ¿sí? Pero no todo ello es conveniente. Habrá algunos que digan, es muy sano una copita de vino tinto después de comer. Es, ¿cómo le llaman? Para el digestivo. Y habrá otros, como un amigo que tuve, que con la copita de la cena del Señor estaba temblando, pensando que si se tomaba esa copa de vino, iba a regresar a alcoholizarse como antes. Porque dice, si siento el sabor del licor en mi boca, no me voy a poder detener. Por convicción personal, él no podía tomar ni un vasito de vino por su pasado, por su convicción personal, por su protección, por su vida. Así que, hermano, no se trata de si se puede, se trata si edifica. Y entonces usted va a tener una respuesta más cercana al Señor. ¿Puedo ir? Pues sí, sí puedes. ¿Debes ir? Esa sería la pregunta. ¿Debes ir? ¿Puedo hacerlo? Puedes. ¿Debes hacerlo? Así que tengamos mucho cuidado cuando una persona quiera imponer ritos, prácticas, costumbres que vayan más allá de la enseñanza bíblica. Segunda advertencia, vamos un poco más rápido. Dice así el verso 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia,
las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo inicia una serie de enseñanzas impresionantes partiendo de la promesa de ponerse él mismo como ejemplo. Tenemos que entender lo que significaba ser un fariseo. Era la persona religiosa más respetada de esos tiempos. Permítanme la comparación con todo respeto, como el Papa para aquel que es católico. La persona más respetada, porque no era solo una persona que dijo yo quiero servir a Dios, era una persona que era elegida, consagrada y dedicada su vida entera a prepararse para ser la persona o del grupo de personas más respetados de la fe judía. Por esto es que el segundo punto de advertencia es cuidado con tu orgullo. Cuidado con tu orgullo. Él dice, yo fui circuncidado, cumplí la ley, mis padres cubrieron la ley, soy de linaje, no soy un prosélito más, yo soy por herencia sangre judía, de la tribu de Benjamín. Y en cuanto a la ley, fariseo, no cualquier creyente, un fariseo. Y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Estaba convencido, genuinamente equivocado. Y en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Era alguien que tenía todos los elementos de acuerdo a la ley judía. Dice, todo esto era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y la pregunta para nosotros, ¿qué enorgullece al hombre común? Nos colocamos delante de Dios por medio de nuestros triunfos, capacidades, logros, estudios, posición. Dice 1 Corintios 4:7, ¿qué te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. Los chavos dicen, yo estoy orgulloso porque puedo eructar su nombre. Porque corro rápido. Porque gané el partido. Las mujeres, ¿por cuántos zapatos tengo? ¿Por cuánto controlo a mi pareja? Por lo que tengo, por la educación, por el físico que tengo. Mírame y sufre. Los hombres dicen, miren cuántas conquistas tengo. Y los que están en un medio secular escuchan las pláticas de ellos. No, hombre, me ligué con la bética. ¿Y con cuántas se han acostado? ¿Cuánto alcohol puedo tomar sin perder el juicio? No, yo me entablo. Y le puedo seguir. Y toda la noche. Y están orgullosos de eso. Lo que debería de ser su vergüenza. Algunos nos creemos muy justos delante de Dios por lo que hacemos, porque somos muy correctos, por lo que damos, por lo que ofrendamos. Ahí podemos seguir. Mi punto es, cuidado con tu orgullo. El texto va mucho más allá. Aquello que nos puede hacer sentir orgullosos, aquellas cosas que pueden ser socialmente honorables o no, todo eso, en comparación al amor de Cristo, viene a resultar poca cosa o nada. Así que segunda advertencia, cuidado con el orgullo. Cuidado con el orgullo. Tercera advertencia, la pérdida de propósito. Dice así el verso 8. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. El cambio de perspectiva aquí es una persona que tenía un proyecto de vida y cambia hacia otro completamente diferente. Se hace evidente este cambio. El comparativo que lo hace es entre su vida anterior y lo que ahora es. Antes, todo esto lo había invertido, pero lo ha dejado ir. Es una pérdida. Lo tengo por basura. Otras traducciones utilizan la palabra excremento. Lo tengo como porquería.
Lo que antes me daba orgullo, mis méritos humanos, es poca cosa. ¿Por qué? Porque mi nuevo propósito en Cristo, la plenitud y la voluntad de Él, me llevan a una voluntad diferente, por lo cual todo lo anterior lo pierdo: posición, estabilidad, comodidad, el respeto, por ganar aquella justicia que es por la fe en Cristo, conocerle a Él. Mira nada más las dos cosas que quiere conocer, nada más para que cada uno de nosotros reflexionemos en esto: el poder que hay en Cristo, que es capaz de levantar a un hombre de los muertos. Nada más quiero conocer eso y quiero participar de sus padecimientos. Quiero saber cómo trabaja ese poder que puede levantar a un hombre de la tumba, y quiero saber qué significa entregar mi vida como la entregó Jesús. No solo quiero la parte bonita, quiero también la parte valiosa. Y después dice: si es que llegase a la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque yo ya tengo un plan, y si el Señor regresa pronto, yo quiero estar ya listo. Si el Señor me lleva, me llevó, pero si no, yo ya estoy aquí, ya estoy listo. Hay muchas personas que van en la vida buscando su propósito de vida, y por ello un libro que se llama Una vida con propósito llegó a ser uno de los libros más vendidos de la vida cristiana. Se vendía hasta en Los Ángeles y llegó a ser un bestseller por varios años. ¿Por qué? Porque mucha gente está buscando esto. Está buscando un propósito de vida. ¿Qué peligros hay cuando no tenemos un propósito? Pues que cualquier otra cosa puede ser bueno. Les digo a los jóvenes, les digo a las señoritas: si tú no sabes qué chico, qué señorita estás buscando, cuando venga cualquier greñudo le vas a decir que sí. Pero si tú sabes qué quieres, no te vas a conformar con nada que no sea menos que eso. Porque tú sabes lo que quieres. Pero si tú no sabes, dices: pues, peor es la soltería. Pero si sabes lo que quieres, buscas lo mejor. Algunas personas que no tienen el propósito se unen al proyecto de otros y buscan el propósito de otros. Otros, peor, no tienen propósito alguno y viven navegando por la vida donde no hay diferencia de un día al otro. No hay que los levante, no hay entusiasmo, no hay pasión, no hay proyecto, no hay deseo, no hay planes, no hay ilusiones. Y esto no sé ustedes, pero me parece una vida verdaderamente triste. Y si es triste encontrar esto en una persona que no conoce al Señor, para mí es trágico que un hijo de Dios viva así. Es un insulto a la salvación recibida. Dicen por ahí: hay personas que hacen que suceden las cosas. Hay otras personas que están enterados de lo que sucede. Y hay otras personas que ni se enteran de lo que está sucediendo. ¿De qué grupo es usted? Y si usted conoció a Cristo, ¿cómo ha cambiado su vida a partir de este conocimiento? Ay, es que tengo una carrera, qué bendición. ¿Cómo la va a usar para el Señor? Ah, es que tengo una habilidad, qué bendición. ¿Y cómo la va a usar? ¿Qué destreza está usando para el Señor? Cuarta advertencia: falta de visión. Dice el verso 12: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí menciona que está trabajando por alcanzar una meta. Dicha meta es poder alcanzar y tomarme de aquello por lo cual Dios me tomó. En otras palabras, cumplir el propósito de Dios en mí,
hacer aquello para lo cual fui asido, llegar a cumplir el plan por el cual fui llamado por Dios. Usted estaba en una vida sin sentido, sin propósito, sin plan, y fue llamado por Cristo, fue llamado a una nueva vida, a una nueva realidad, a una nueva esperanza. ¿Y qué va a hacer con eso? Dice Pablo, yo estoy tratando de agarrarme de aquello por lo cual Dios me rescató. Y si lo único que Dios hizo fue rescatarlo para que llegara al cielo de panzazo, hermano, usted no ha entendido de lo que se trata esto. Está completamente ciego de la realidad espiritual. Si usted piensa que usted, esta enseñanza, platicábamos con Julio ayer, es perversa. Pensar que Dios se humilló, me rescató, me salvó, el Rey del universo, para que David estuviera contento. Eso es más demoníaco que otra cosa. Que el Señor nos da una bendición, una oportunidad. ¿Y para qué te la da? No para que desgraciemos nuestra vida, sino para que en el entendido de esa nueva realidad nosotros ocupemos eso para cumplir el plan por el cual Dios nos ha llamado. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Es una forma metafórica de observar lo que viene por delante. Cada uno de nosotros podemos ver hacia atrás y quedarnos hacia atrás y tener un desgaste impresionante. Otros son soñadores y poco prácticos. Por eso es que se nos llama a invertir en el presente y hacia el futuro. ¿Por qué es importante no mirar hacia el pasado? ¿Por qué es tan importante quedarnos en esta realidad? Bueno, algunos podríamos reflexionar en la esposa de Lot, ¿no? Y no convertirnos en una estatua de sal. Pero mira, el pasado tiene una dinámica muy interesante. Si ese pasado fue algo bueno o fue algo malo, tiene vertientes negativas en los dos sentidos. Déjenme explicar lo siguiente. Si el pasado fue algo malo, fue algo negativo, fue algo tremendo, terrible, traumante, perverso, ese pasado va a producir, ese pasado no arreglado, no restaurado, va a producir en usted amargura, rencor, odio, falta de perdón, molestia, celos y, como dice Santiago capítulo 3, todo aquello que es terrenal, animal y diabólico. Porque es un pasado no resuelto. Y si usted se queda en ese pasado negativo, usted va a tener esto en su corazón. Dice, no, mi pasado fue increíble. Bueno, tengo también noticias para usted. Si ese pasado fue muy bueno, increíble, tremendo, usted está fascinado con su pasado, mucho cuidado, porque ese pasado lo puede llevar a una advertencia que llaman aquí. Le puede crear a usted orgullo. Se puede quedar en victorias pasadas. Puede producir esa ceguera hacia lo que viene por delante. No verá nuevas oportunidades. Se va a encasillar en victorias pasadas. Va a crear autosuficiencia. Así que el pasado, bueno o malo, quedarse en el pasado no le va a ayudar de ninguna manera. Es como si usted haya salido con méritos del kindergarten y llegue a la primaria y diga, mira, mi certificado con mérito académico. Y le van a decir en primaria, qué bendición, pásale. Ahora muéstrenlo en la secundaria. Oye, pero fui muy buena en el kinder. Y después llegara a la prepa y dijera, mira, era el conce de la maestra. No te quedes en victorias pasadas. Y mucho menos no te quedes en derrotas pasadas. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta. Prosigo a la meta. ¿Y de qué manera ese pasado puede ayudarnos entonces? Nos puede ayudar de muchas formas. Lo podemos usar de la misma manera que lo usó el apóstol Pablo. ¿Por qué?
Esto lo digo yo a título personal. Yo creo que el gran éxito del ministerio de Pablo se refiere a su pasado. Porque los recursos que tenía Pablo, muy pocas personas lo tenían. Y por ello él podría meterse en una sinagoga y predicar con la autoridad de un fariseo. Y por ello él podría ver a la cara a un ciudadano político. Y podría defender su ciudadanía. Y tenía capacidad de argumentación. Y tenía capacidad de negociación. Y tenía valor. Y tenía celo. Porque todo lo que vivió antes fue una preparación para lo que Dios iba a hacer con él. Oye, el Espíritu Santo está en todos, claro, tanto en Pedro como en Pablo, como en Santiago, sí, pero los recursos que Dios había dotado a Pablo fueron únicos y especiales para los propósitos para los cuales Dios utilizaría este hombre. Entonces, sí existe una razón por la cual usar todo eso. Nos puede ayudar a cada uno de nosotros. Y entonces yo le pregunto, ¿cuáles son sus capacidades? O dicho de otra manera, ¿cómo está usando esos talentos, dones, recursos que Dios le ha entregado? ¿Cómo lo está usando? ¿De qué manera? Quinta advertencia contra la inconstancia. Dice el verso 15: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también nos revelará Dios. Pero aquella a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Los que somos perfectos son maduros, no perdamos la vista, el propósito y las metas. Si Dios te mueve, muévete, pero con manos abiertas. Es decir, no te aferres a las cosas. No dejemos de vivir de acuerdo a la norma que adoptamos. No dejemos de celebrar las victorias. No dejemos de reconocer los logros. En Santiago 1:8 lo ejemplifica así: una persona de doble ánimo. Es decir, que no mantiene una constancia, que es fluctuante, que es contrario a lo que se ilustra aquí. Muchas personas coinciden en que cuesta mucho trabajo llegar a una meta, pero el verdadero reto es mantenerse. La constancia es un elemento que debemos de trabajar todos de una manera adecuada. ¿Es reto llegar a un buen matrimonio? Claro, el verdadero reto es conservarlo, ¿verdad, casados? ¿Es un reto llegar a una buena relación con los hijos? Claro, el buen reto es entregarlos de una manera adecuada al final. ¿Es un reto ascender en un buen trabajo? Claro, lo complicado es permanecer, estarse actualizando constantemente. ¿Es un reto tener un ministerio? Claro, el reto verdadero es llevarlo a que dé fruto. Así es que, hermanos, trabajemos, porque la constancia es un elemento importante también para la vida cristiana. Sexto elemento, la carnalidad. Dice el verso 17: sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Mira esta premisa: sed imitadores de mí y de toda persona que siga este ejemplo. La convicción de este hombre entiende la responsabilidad de ser ejemplo, de ir al frente. Este es el reto espiritual tan necesario en la iglesia. Y este reto espiritual se llama congruencia. Congruencia. ¿Podemos decir esto a nuestros hijos, a nuestro discípulo, a nuestra pareja, a nuestros empleados? ¿Cuántos conocemos que dicen: haz lo que yo te digo, no lo que yo hago? Me encantaría que cada uno de nosotros pudiéramos acercarnos a nuestros hijos y le dijéramos de esta manera: hijo, a partir de hoy puedes llegar a la casa exactamente como yo llego. Como eso significa. Puedes gastar en las cosas en las cuales yo gasto. Puedes llegar a la hora que yo llego. Puedes tomar y comer lo que yo tomo y como. Puedes ver las películas que yo veo. Puedes ir a los lugares que yo visito. ¿No sería esto congruencia? ¿No sería congruente?
Esto es lo que está diciendo el apóstol. Sed imitadores de mí. Y dice 1 Corintios 11:1, porque yo soy imitador de Cristo. Sed imitadores de mí, porque yo soy imitador de Cristo. Verso 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Dice el verso, que producen el llanto del apóstol, dan tristeza, hacen llorar por la forma en que se conduce, que su fin será destrucción, su meta final, su ruina. Hemos visto esto con dolor muchas veces, como cuando Dios dice, ya es suficiente. Dice el texto, qué fuerte acusación, son enemigos de la cruz. Como no están con Dios, están contra Él. Dice, cuyo Dios es el vientre, sus propios deseos, sus propios intereses, sus propios placeres, cuya gloria es su vergüenza. Están orgullosos de aquello que debiera darles pena y que solo piensan en lo terrenal, solamente tienen una visión horizontal. ¿Quiénes son este tipo de personas y en dónde se encuentran? Lamentablemente algunos de ellos están dentro de las iglesias, engañando o engañándose que son cristianos. Por ahí andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Pero para el resto, para aquellos que aman al Señor y que quieren seguirle, que no son lobos disfrazados de ovejas, dice así el verso 20, mas vuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esto quiere decir que somos de la alta sociedad. ¿Estamos de acuerdo? De la más alta sociedad, digo, más alta que el cielo no puede haber, ¿están de acuerdo? No olvidemos nuestra ciudadanía. Esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo, el cual habla de una transformación a nuestro cuerpo que va a ser semejante a la gloria que Él tiene. ¿Y cómo sé si estoy en esto o no? ¿Cómo sé si estoy más anclado hacia la tierra o entiendo mi ciudadanía? Bueno, esto tiene que ver en todos los sentidos de nuestra vida. ¿Cómo usted ve la estancia aquí en esta tierra? ¿La ve como final o como camino? ¿Cómo espera usted o hace referencia a la muerte? Yo no entiendo un cristiano que tiene una seguridad o una convicción de vida eterna y le tiene miedo a la muerte. La forma en que nos aferramos a las cosas, a los beneficios o a las personas en esta tierra. La forma en que invertimos nuestra vida y nuestros recursos. La forma en que preparamos a nuestros hijos. La forma de enfrentar la injusticia, incluso de las autoridades. La forma en que celebramos. La forma en que bendecimos. Nuestra realidad espiritual de que somos ciudadanos del cielo debería de menguar, o debería de permear, más bien dicho, hacia todas nuestras estructuras de relaciones, hacia todas nuestras realidades. Terminamos. 6 advertencias contra aquellas personas que están imponiendo prácticas religiosas como los judaizantes, contra aquellas personas que están batallando con el orgullo, contra aquellas personas que están batallando con la falta de propósito, con aquellos que están con falta de visión, con aquellos que son inconstantes, con aquellos que están batallando con su propia carne. ¿Estamos batallando con alguno de estos conceptos? La pregunta sería ¿por qué? ¿No sabemos? ¿No podemos? ¿O no queremos? No te engañes. Tú sabes la respuesta. Y Dios también. Oremos. Ponemos en tus manos, Señor, a tu iglesia y rogamos, Señor, que tu palabra sea pertinente para cada uno de ellos. Como lo ha sido, Dios, para mí. Te ruego, Dios, que tú permitas que tu Espíritu Santo trabaje con cada uno de ellos.
Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por la oportunidad que tú nos has dado. Sea glorificado tu nombre a través de este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús.